Bien amigos, ya vamos aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica al bloque de los temas judiciales y policiales. Ha habido muchas novedades en estas últimas horas, así que ya mismo lo tenemos en línea al doctor Edgardo Miller. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Un gustazo, bienvenido como siempre, ¿eh? Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, mira, aquí tratando de resolver algunos temitas técnicos, viste, la nueva tecnología avanza, crece, pero hay que estar permanentemente buscándole la vuelta a todo. Pero bueno, aquí estamos en conexión directa con el doctor Miller entonces. Y Edgardo, novedades con respecto al tema Maradona, nuevos audios justamente, y también la declaración de una de sus ex parejas, de Verónica Ojeda, entre otras cosas, ¿no? Bueno, el caso Maradona ha tomado un vuelo que, si bien todavía en lo mediático Sí. tiene todavía no tanta repercusión como Ujú. debería tener, pero en el día de ayer apareció un audio del doctor Morla Sí. contando un poco, hablando, creo que la interlocutora era Verónica Ojeda, hablando de la situación, o una de las hermanas de Maradona, supongo que sea, Sí. hablando de la situación que vivía Maradona, donde decía que había alcohol, que había droga, que Verónica Ojeda también estaba ebria. Oh, Un audio muy complicado, a la pucha. donde, bueno, explicaba que la situación... A ver, Morla Mm. lo que quiere plantear es que, bueno, él no es responsable de lo que sucedió, más allá de que se haya declarado que era aconsejable haberlo internado de esta manera como hicieron, en una casa alquilada, una casa de familia, Sí. domiciliaria, una internación domiciliaria que, bueno, no se correspondía con la gravedad que tenía Maradona, Ajá. lamentablemente. Pero ese diálogo, que es muy extenso, bueno, obviamente que como contrapunto salió el doctor Burlando, muy enojado, Mm. y además afirmó: a Maradona lo mataron. Pa. Eso afirmó Burlando, Fernando Mm. Burlando, que es Sí. abogado de las chicas, Sí. y con toda claridad y sin pelos en la lengua. Es Muy decir, fuerte este tipo de afirmaciones, ¿no? bueno, es como con el caso Nisman, muchos Claro, dicen que se suicidó y yo sostengo que lo mataron. Mm, A ver, mm. yo no digo quién lo mató, que es distinto a Nisman, pero en el caso Maradona, evidentemente hay una mala praxis que se va a demostrar tanto del psiquiatra como de la psicóloga como el doctor Luque, que evidentemente hay además un abandono de persona, ¿no? Sí, sí. Porque Maradona necesitaba una atención De otro permanente. tipo, claro. Claro, Y que atención quedó permanente, claramente demostrado que lo dejaron ahí abandonado, tirado, como un conexiones, felpudo directamente, ¿no? tendría que estar conectado permanentemente, con un Mm, chequeo permanente, cosa que en Maradona no se hizo. claro, Es decir, lamentablemente hoy estamos, por más que discutamos lo que discutamos, la vida de Maradona no se va a claro. recuperar. Ahí está. Cuando todavía tenía mucho para vivir, podrán decir que Maradona vivió una vida con altibajos, una vida bueno, dislocada, se podrán decir muchas cosas, pero acá hablamos no solamente por lo que significa Diego Maradona, Mm. sino De un ser por lo que humano, pueda pasar de con una cualquier persona, ser claro. humano Ahí está. Claro, cuando la medicina lo abandona. tal Bueno, cual. el juicio va avanzando Mm, lentamente, pero se van consiguiendo informaciones. La primera fue gravísima cuando el fiscal mostró la fotografía del estado de Maradona, totalmente deformado, era una inflamación terrible que tenía su cuerpo, eso causó mucho revuelo, y después las declaraciones, ¿no? mm. La de Ojeda, que decía que le tenían prohibido. Bueno, hay muchas versiones. El negro Enrique, al gran amigo, el que le da el pase del famoso gol que hace Maradona, el gol a los ingleses del Sí. segundo, Ujú. el negro Enrique lo fue a ver y en un momento determinado no lo dejaron entrar más, Claro. nunca más. Y el mismo negro Enrique contaba que 2 o 3 veces que pudo entrar a la casa a verlo Maradona, Mm. le pidió que vaya a comprar cerveza. Sí. Es decir, evidentemente Maradona era una persona indomable, esa es la Sí. calificación correcta. De ahí no hay ninguna justificación para que la ciencia lo abandone a Diego Maradona. Tal cual. El juicio va a seguir avanzando, hay muchos testigos, se estima que va a finalizar a mitad de año, y como te dije el otro día, vamos a hablar después de los jueces de la Corte, y acá hay un pronóstico de sentencia. Ujú. No sé si para todos, pero bueno, fíjate que hubo uno de los testigos, fue detenido por falso testimonio, después fue Claro. liberado, Sí, sí. porque evidentemente hay una cuestión, tampoco pasó tanto tiempo. Ujú. Vos me decís, bueno, tenemos que hablar de María Soledad Morales, y esto Claro. ocurrió Bueno, en el año hechos que llevan 1990, estamos años, ¿no? hablando Claro. 35 años Sí, atrás. por eso. Tenemos que hablar de Dalmazo, que ahora se está ventilando el caso Mm. Dalmazo, y pasó hace muchos años atrás. Entonces es muy posible que los testigos no lo recuerden,
por una cuestión del paso del tiempo. Sí. Hay personas que no, que graban en su mente un hecho y no lo olvidan nunca más. Pero bueno, lo cierto es que el juicio está marchando dentro de carriles normales. Además, hubo algunas chicanas de parte del médico de Luque que no fueron aceptadas por el tribunal, que está trabajando seriamente. Si lo concreto es la frase contundente, y esto lo dijo en Telefe, en un programa de mucho rating en la mañana, con Georgina Barbarosa: a Maradona lo mataron. Sí. Sí. Y esto es contundente, Fuerte, ¿no? claro. Hay que tener muchas agallas para anunciar lo que anuncia Burlando. Es un tipo de los medios, Sí. es un abogado muy reconocido. No se va a pero, exponer así porque sí, ¿no? Para decir una cosa lógicamente que no no. está medianamente comprobada, ¿no? Bueno, por ese lado, así que bueno, estamos con esa causa. Y algo interesante también que tiene que ver con la justicia, lo dijimos en nuestra columna anterior, la semana pasada, que ya era un hecho que iban a rechazar los pliegos. Después se cumplió un rato después de la columna, le fueron rechazados los pliegos al doctor Lijo sí. y al doctor... Adelantamos un poco lo que se venía Claro, a venir, Mancilla ¿no? García. Claro. Pero, ¿cuál es la cuestión central? A ver, los errores políticos que comete el gobierno respecto a distintas situaciones, que lo van llevando a unos enredos que realmente son muy graves para el país, porque más allá de lo que se dice en los alrededores, de la conducta, de los problemas psicológicos que pueda tener el presidente, el país lentamente va ingresando a una nebulosa muy difícil de resolver. La Corte va a seguir con 3 miembros, no puede funcionar una Corte con 3, debería tener 5, en un momento tuvo 7, y esto es un error de concepto al querer mantener los pliegos de 2 jueces que no van a ser aprobados. Porque además García Mancilla cometió un gran error. Dijo que jamás iba a asumir en comisión. Y eso lo dijo cuando se hizo presente, que le tomaron una especie de examen en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados, pero bueno, del Senado. Posteriormente, Sin embargo, él juró en comisión, lo cual le quitó todo el crédito, y además la misma Corte, Lorenzetti y compañía, le sacaron el apoyo, y el mismo gobierno también le soltó la mano, con lo cual el destino de este juez fue efímero, y bueno, obviamente que nunca más va a volver a tener una postulación, porque ha quedado en gravísima evidencia, y vos sabés que siempre el juez de la Corte ha sido un tipo, los jueces, los ministros de la Corte, con mucha literatura publicada, verdaderos juristas. Y este García Mancilla es un tipo de buen ejercicio profesional. Lo que pasa es que estas chicanas, a ver, no da lo mismo para la justicia o para los ministros de la Corte decir una cosa como dice el presidente y hacer otra. No da lo mismo. Y en el ambiente judicial esto se observa muchísimo. Así que bueno, lo cierto es que... Tema cerrado, entonces, esto de la Corte, este año evidentemente no va a haber una resolución. No va a haber, no va a enviar más pliegos el gobierno, con lo cual, por este año la Corte va a seguir con 3 miembros, lo cual es un hecho que dificulta precisamente el trabajo del máximo tribunal. No te olvides que tiene que atender una queja de Cristina Fernández en la causa de vialidad, que es un recurso de queja que obviamente está en la fila, hay como 1000 recursos para resolver. No creo que la Corte en tiempos políticos eleccionarios resuelva, tal vez puede ser, la casación sí resolvió, pero la Corte no creo que resuelva. Por lo tanto, más allá de la expectativa, Cristina se va a adelantar a que la Corte no se apure o se apure, y va a ser candidata a diputada provincial, porque son elecciones más menor tiempo se van a desarrollar, es decir, para julio. Por lo tanto, ella tiene la posibilidad de volver a lograr fueros con los mismos fueros que la protegen por la cuestión central de ser diputada. Pero bueno, esto es también una cuestión de nunca acabar. Claro. Es parte del juego que estamos viendo dentro del ámbito político y judicial, ¿no? Con es muy serio, es muy serio. Cuestiones y situaciones bastante complejas, ¿no? Es muy serio que, por ejemplo, siempre lo digo, ¿no? En la causa de enriquecimiento ilícito, el que firmaba los cheques era Julio Devido. Y Julio Devido fue absuelto, no está detenido. ¿Y qué pasó con el jefe de gabinete? Claro. Porque, a ver, hay una estructura en el Estado, la cabeza de la pirámide del presidente, después baja jefe de gabinete y ministro.
y el que firmó los cheques era debido. Entonces es muy curioso esto que ocurre, de que solamente la cabeza de la pirámide es condenada y el resto no. Pero bueno. Es una seguidilla de situaciones y de cosas que son bastante anormales en algunos aspectos, ¿no? No, es muy serio, serio que, y digo serio porque de alguna vez en la Argentina, porque el periodismo mismo está entrando en el ritmo de Milei y están haciendo realmente una ¿cómo te puedo decir? Un ejercicio profesional de pésima categoría, ¿no? Sí, es Porque, una bueno, payasada Milei, permanente, estamos viendo claro, muchos colegas y medios que se prestan a este juego que es realmente vergonzoso. Mucha gente, gran parte de la sociedad argentina, que yo creo que ya se está dando cuenta de esto y están tomando nota justamente de estos personajes que dicen una cosa hoy y mañana cambian, se dan vuelta como panqueques permanentemente, ¿no? Eso es muy llamativo, ¿no? muy llamativo todo, ¿no? Hoy paro general, Milei dice que no tuvo éxito el paro general y después dice que hubo pérdidas millonarias. Bueno. Si no tuvo éxito, ¿cuáles son las pérdidas millonarias? ¿Cuál es? Claro, tenemos que entrar por ese lado. Pero bueno, hay un caso que seguimos de cerca. Hace 10 meses desapareció Loan Peña en la provincia de Corrientes. Caso entró un cono de sombra. Nosotros cuando hay novedades las transmitimos, pero no nos olvidemos que fue un caso que tuvo 2 meses en cadena nacional. Claro. Estuvimos todos pendientes de Loan Peña, con mil y unas circunstancias. El cadáver, yo digo cadáver porque a esta altura uno no sabe qué pensar. Yo pensaría que lo han asesinado al chico. Es un pensamiento, no es una afirmación, es algo potencial. Lo cierto es que el chico no apareció. Sí, es raro que se haya Pero dilatado ahora tanto en la este Cámara tiempo, Federal, ¿no? Claro. no, pero obviamente, la Cámara Federal ¿Qué dice? de Corrientes, te digo algo, mira, en San Luis hace muchos años desapareció alguien que yo conocía, un chiquito, Lucas Bolotti, un chico discapacitado, estaba jugando a la puerta de su casa y en un momento u otro los padres no lo vieron más, y de esto yo creo que estoy hablando 10 años atrás, nunca más apareció. Nunca más apareció. O sea, hay muchos menores desaparecidos. Que terminan en esa situación, claro. Claro, y después nunca se sabe nada, ¿no? No. Después el tiempo va apilando casos y la urgencia periodística hace que uno siga con otro caso y ahí está. Lamentablemente es así. Pero ahora la Cámara Federal de Corrientes, que tiene la causal, ratificó el procesamiento de prisión preventiva de 7 de los detenidos que fueron detenidos el año pasado, en 2024. Claro. Y después liberados también. Claro, el tema es que está calificado como sustracción de menor. Y vamos a decir que Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Cagliava, el ex capitán Carlos Guido Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Daniel Oscar Fierrito Ramírez, de quien se sospecha, y el ex comisario Walter Adrián Maciel, quedaron prácticamente en las puertas de un juicio oral y público. Los camaristas son Selva Espeso, Ramón Luis González y Mirta Sotelo. Bien. Digamos que revocaron parcialmente la imputación de Cagliava y del excomisario Maciel, con lo cual aliviaron un poco la situación. Digamos que a Cagliava se le quitó la figura de amenazas y en tanto a Maciel, el comisario, que obviamente está igual, digamos, de sospechado que el resto, del delito de encubrimiento. Lo cierto es que ahora va a haber apelaciones de esta ratificación, pueden ir a la Corte, primero a la Corte Provincial y después a la Corte Nacional, y una vez agotado esto, se va a va a ir a juicio oral, donde tal vez suceda lo que quieren que pase ahora con el atentado a la AMIA. El juicio en ausencia como se hace en Francia. Aquí no tenemos juicio en ausencia. Bueno, aquí la ausencia de la prueba es fundamental porque, bueno, no hay comprobado ni un homicidio y tampoco, si hay semiplena prueba de fundadas sospechas, indicios obviamente de una sustracción para trata del menor. Claro. Pero no están las pruebas necesarias. Más allá de que algún colega me podrá decir, o algún periodista, que los jueces entienden y van a lo que es la valoración de la prueba, estamos totalmente de acuerdo. Hay que leer todo el expediente para tener el compendio de lo que es lo que pasa realmente, porque es la única manera leyendo el expediente. Pero lo cierto es que va a ser un caso atípico, porque no se va a poder decir
se va a resolver con una sentencia o alguna absolución, pero Loan no apareció. No aparece, claro, sí. Claro, y bueno, Ese es el tema, ¿no? Lo preocupante de todo es que en muchos casos que llegan a la justicia terminan en estas circunstancias sin aclararse debidamente como corresponde. Pero bueno, es un tema pendiente de la justicia. Ahora, fíjate un Edgardo, detalle, fíjate un detalle, serio. Hay muchas sospechas siempre de la infiltración iraní en la República Argentina. Sí. Está denunciado el acuerdo, famoso acuerdo por el cual está en proceso Cristina Fernández, pero lo cierto es que entró el vicepresidente de Irán con visa de la Argentina, estuvo 15 días de paseo, vicepresidente de Irán. ¿Cómo se entiende eso? Y no se enteró nadie, ni siquiera la CIDE. Claro. Acordate que a la CIDE le querían dar un presupuesto de 100.000 millones para que no siga espiando. Esto que ha pasado en estas horas realmente es otro de los tantos temas vergonzosos que tiene la Argentina, ¿no? Pasó por la Argentina, le costó la vicepresidencia porque llegó allá y tuvo que renunciar. Sí. Pero a ver, los protocolos de la ministra de Seguridad. ¿Dónde están, no? ¿Dónde están? Porque están para pegarle a los jubilados. Pato Bullrich, atención con este tema, realmente es muy delicado. Decimos que tenemos que cuidar la frontera, fortalecerla, y te entra un iraní que está, denunciado, acusado de un montón de cosas y nadie dice nada. Se fuma, es el vicepresidente Irán, el tipo por eso te digo, es una cosa que no se puede creer, ¿no? Ahora hay una investigación sobre Bullrich respecto a su gestión del año 2015-19, cuando fue presidente Macri, respecto a las compras, contrataciones directas sin licitación, la cual la tiene archivada la causa, pero es una causa muy seria, muy grave, porque está involucrada la ministra actual, en aquel momento también ministra de Seguridad, está involucrado su hijo y también está involucrado su marido, Yanko. Sí. Supuestamente es el proveedor que compra a Israel y le vende a Argentina, el esposo de Bullrich, de distintos armas como serían las escopetas lanzagases, los cartuchos, el gas pimienta. Entonces, a ver, la justicia mira para otro lado. Algunas causas avanzan rápido y otras causas en general pasan años y años y años, siguen ahí dando vuelta. Esto es lo que hay que revertir urgentemente en la Argentina, porque si no, evidentemente el país no tiene salida, ¿no? La gravedad de estos hechos que se están viendo cada vez son más profundos y más llamativos, que realmente se van dilatando en el tiempo. Pero bueno, esperemos que los que tienen que hacer su trabajo lo hagan como corresponde, Edgardo. Te mando un gran abrazo y estamos en contacto la semana, querido. Esperemos. Tratemos de que contribuir todos nosotros del periodismo. Son momentos muy complejos, muy difíciles, porque gran parte del periodismo está actuando de una manera panquequista, mercenaria. Es muy lamentable lo que está pasando y hay que tratar de dejar correr las cosas como para que la gente vaya tomando nota de todo esto y se dé cuenta por sí sola, ¿no? Porque si no, entramos ya en una vorágine con una discusión innecesaria donde el tema político y periodístico se entremezclan de una manera vergonzosa como nunca lo habíamos visto en otras oportunidades. Es muy lamentable la falta de seriedad, de compromiso que tienen muchos y la falta de ética más que nada y de honorabilidad, ¿no? Palabras que creo que se van perdiendo, Edgardo, lamentablemente, ¿no? Pero un abrazo grande, Pedro. Otro para vos, querido. Estamos a la hora. Muchísimas gracias. El doctor Edgardo Miller, temas judiciales y policiales aquí en Galáctica Internacional, para que estés al tanto de lo que realmente pasa.